7 de la noche, 36 minutos y bienvenidos esta noche. El primer gran debate en hora 20, silla vacía, la silla vacía, Red Más Noticias. Estamos en este momento en vivo y en directo ya con la transmisión del debate con los candidatos a la vicepresidencia de la República para estas elecciones del 27 de mayo en primera vuelta. Tenemos en la mesa a Claudia López. No la tenemos en la mesa aún porque no ha llegado. Fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. A Clara López, fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle. Clara, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí. Ángela María Robledo, la opción con Gustavo Petro. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Juanita, Juan, y a quienes nos escuchan y nos ven. Marta Lucía Ramírez, quienes ustedes no pueden ver, pero a quien ustedes podrán oír porque se encuentra en Estados Unidos, es la fórmula presidencial de Iván Duque. Juan Carlos Pinzón, el hombre que acompaña en su aspiración a Germán Vargas Lleras. Buenas noches. Diana, buenas noches, un saludo para todos y muy afortunado yo de estar al lado de tantas damas tan importantes y que están haciendo un esfuerzo por el bien del país, que sea bueno para la democracia este tipo de debates. La bienvenida para mis aliados en buena hora, como siempre. Juanita León, directora de La Silla Vacía, muy buenas noches. Buenas noches, Diana, y feliz de estar acá. Juan Lozano, director de Red Más Noticias. Diana, buenas noches. También muy contentos con esta alianza y con este debate de hoy. Este primer gran debate con los candidatos a la vicepresidencia busca que nuestras audiencias conozcan qué piensan ellos del país, cuál es ese modelo de sociedad que hace diferentes a estos 5 colombianos que ante una eventualidad, una de ellas o él puede asumir las riendas del poder. Hay otros candidatos que no están aquí, las razones, Juan. Hemos pensado en nuestros oyentes y nuestros televidentes para que dispongan de tiempo suficiente. Los candidatos que están hoy son los candidatos que en el ponderado de las encuestas publicadas por las casas encuestadoras reconocidas por el Consejo Electoral tienen las 5 primeras opciones. Y luego proveeremos espacios para que las otras fórmulas puedan también expresar sus opiniones, pero eso lo decimos con toda transparencia. Aquí están los que en el ponderado de todas las encuestas van marcando en los 5 primeros puestos, y a los otros, por supuesto, que luego les abriremos otros espacios. Aquí también estamos para quienes nos siguen a través de Facebook Live en caracol.com.com, a través de streaming y en La Silla Vacía, que tenemos ya el detector de mentiras funcionando, ¿no? Funcionando. ¿Cómo va a funcionar esta vez, Juanita? Bueno, pues igual que la vez pasada, nosotros estamos haciendo el chequeado en vivo y al final damos como unas conclusiones y mañana sacamos el detector completo. Muy bien, para nuestros invitados y para nuestros oyentes y televidentes, vamos a iniciar con las preguntas individuales, que es el formato que hemos tenido en esta alianza, que además ya lleva 4 debates para parlamentarias. Este es el primer debate en lo que tiene que ver con presidenciales, y a partir del 23 de abril y hasta el 23 de mayo o 25 de mayo estaremos con cada uno de los candidatos presidenciales en entrevistas individuales. Tenemos entonces entrevistas primero con cada uno de ustedes, 1 o 2 preguntas con cada uno, luego nos iremos a preguntas de coyuntura también para conocer la posición de ustedes, temas de opinión, temas de vicepresidencia y luego unas preguntas de sí o no. Así que, Juanita, ¿quiere usted empezar? Bueno, yo quiero comenzar con el doctor Pinzón. La semana pasada, cuando usted anunció en Facebook Live a sus seguidores que se iba con la campaña de Vargas, usted dijo, lo cito entre comillas, es una decisión muy difícil, de las más difíciles que he tomado. Habló incluso de que se estaba tragando un sapo. Y mi pregunta es, ¿por qué le parecía tan triste? Y si le parecía tan triste, ¿por qué lo hizo? Juanita, muchas gracias por esa pregunta. Yo respondo, ahí sí que es cierto, con la cabeza, pero con el corazón en la mano también. Cuando tomé la decisión de entrar por primera vez a la vida política, porque no había participado de procesos electorales en la vida, lo hice con la convicción que tenía no solo la experiencia, la formación, los resultados y una visión clara sobre lo que le convenía al país, sino también con el deseo de hacerlo así, de manera independiente, renovada. Y hicimos un esfuerzo muy grande, de verdad que esto era sin dinero, solo con voluntarios, solo con amor por una causa, por el deseo de servir, y por eso me dio tan duro, porque por supuesto que entendí que había mucha gente que le había puesto el alma, el corazón y la vida a esto, yo mismo, mi familia misma,
pero también entendí que cuando uno está en el tema de servirle al país, pues hay que tomar decisiones, y en este caso consideré que era muy importante sumar a una iniciativa que precisamente tiene la experiencia. El doctor Vargas tiene una experiencia, quizás el candidato que más experiencia y resultados probados tiene un programa muy detallado, y creo que puedo, con nuestro equipo, porque llego así, con nuestro equipo, llegar a agregar valor y de una u otra manera empezar a hacer equipo para que el país avance, que es de lo que se trata. Pues aquí hay un trino que me parece importante que usted nos explique un poquito. Abro comillas, hay casos de personas inaceptables que no vamos a recibir en nuestra campaña. En los próximos días vendrán anuncios en ese sentido. La Silla sacó un listado largo de políticos cuestionados apoyando la campaña. También lo hicimos en Caracol Radio, en un trabajo de Juan Fraile, donde mencionábamos cantidades de personas de esa campaña a la que usted llega ahora, doctor Pinzón. ¿Qué harán al respecto? Pues Diana, parte del acuerdo que hicimos con el doctor Vargas precisamente es que nosotros agregamos un valor, y ese valor está fundamentado en la transparencia, en la independencia y en la experiencia concreta en temas como seguridad, economía, relaciones internacionales. Y no vengo a ser simplemente un convidado de piedra. Acordamos con el doctor Vargas que el vicepresidente, si así lo quieren los colombianos, en este caso Pinzón, va a tener una actitud activa en los temas de la vida nacional, y en particular en el tema de la lucha contra la corrupción. A mí nunca me ha temblado la mano para meter corruptos a la cárcel. Siendo ministro de Defensa, me tocó meter gente a la cárcel, con mucho dolor, pero lo hicimos, y lo hice con decisión, y siento el deber de ahora en esta condición asegurarme que si hay personas que de manera demostrada, no de oídas, porque en eso también hay que ser cuidadoso, pero con casos concretos y claros en donde sea necesario actuar, pues va a tocar actuar. Y creo que el doctor Vargas ha identificado que esto es un hecho no solo conveniente por razones políticas del momento para su campaña, sino francamente porque el país necesita que empecemos a limpiar las instituciones desde adentro. Doctor Pinzón, ¿y herederos de políticos condenados, por ejemplo, por cometer masacres o por corrupción, le parece que son polémicos para entrar a la campaña Juanita, o no? Depende, yo se lo digo con mucha franqueza y con toda tranquilidad. Las responsabilidades penales son individuales en Colombia. Las personas que cometieron un delito merecen todo el castigo, pero uno no puede tampoco convertir Pero los votos hechos con corrupción, no. Eso no me parece, y fíjese que si hay casos de esos y llegan a ser evidentes y hay una sentencia judicial o algo de ese estilo, es que no le queda a uno otra alternativa, sino actuar con total transparencia. Pero también le digo, estamos en un país que incluso acaba de hacer un proceso de paz, hay unas personas que entran a una justicia transicional. Ojo, uno tampoco puede hoy en día comprometer como delincuente a alguien que tuvo un pariente, así sea su padre o hermano, el delincuente. Por supuesto, esa persona también está en actos delincuenciales, que le caiga el peso de la ley, y yo en eso, ya el país me conoce, no tengo punto medio a la hora de actuar frente a la criminalidad. Se compromete con nosotros a contestarnos, no es sino que veamos a uno de esos corrupticos por ahí, lo llamamos inmediatamente y usted nos contesta. Nosotros vamos a tener que actuar cuando hayan casos de ese estilo, y en eso no puede haber punto medio. Gracias, doctor. Gracias, Diana. Doctora Clara, hoy en medio de todo este debate que se ha generado por las eventuales alianzas, hay publicado un trino que mencionaba Diana hace unos minutos de Sergio Fajardo, que dice: listo, Humberto, a tomar café se dijo, lo hago con todo el gusto, la mente abierta y el respeto y cariño de siempre. Se puede, Sergio Fajardo. Eso es una invitación a ustedes, a usted, al doctor de la calle, a que exploren esa alianza. ¿En qué va esa alianza? ¿Será posible y cabría, por ejemplo, Gustavo Petro en esa alianza? Bueno, el doctor Humberto de la Calle hoy ha contestado ese trino con un video en el cual acepta ir a tomarse ese café. Lástima que no se lo hayan tomado el año pasado, perdón, porque sin lugar a dudas esa gran coalición, esa enorme coalición que estábamos defendiendo desde nuestras distintas perspectivas, el doctor Humberto de la Calle y quien les habla, era necesaria para defender el proceso de paz y para tener una opción muy fuerte de centro izquierda de cara a las elecciones. Sin lugar a dudas, me parece importantísima esa
conversación a estas alturas y vamos a ver qué sale de ella. En las anteriores no hemos logrado acuerdos. Yo tuve incluso ahora que llegó Claudia López conversación con ella y tampoco se pudo. Entonces, pues yo tengo, ¿cómo se llama?, un sano escepticismo, pero desde luego la mente y los brazos abiertos. Leo entre líneas que lo que nos está diciendo es que llegó tardecito la invitación para que se tomen el café. O que nunca es tarde. Nunca es tarde, pero se lo dije a Juanita antes, es muy poco y un poco tarde. ¿Y Petro? Bueno, el doctor Gustavo Petro ha hecho una invitación muy amplia a todos los sectores. Usted sabe que yo tengo un enorme respeto por Gustavo Petro. Incluso estuve aliada con él en la lista Decentes. Hicimos una alianza de cinco fuerzas que en conjunto logramos el umbral para el Congreso de la República. Elegimos una bancada de 4 senadores, que fue un hito bastante interesante e importante. Pero en lo que tiene que ver con el tema presidencial, opté por Humberto de la Calle por una razón muy sencilla. Yo pienso que en esta etapa del tránsito del conflicto armado, del fin del conflicto hacia la construcción de paz, se necesita una especie de sosiego, una etapa en la cual podamos consolidar con equilibrio, con sensatez, con mucha seguridad, cambios importantes que apuntalen la consolidación de la paz y la reconciliación en nuestro país. Y por eso Humberto de la Calle ha estado en la voluntad de conversar con todo el mundo, pero no lo veo en esta etapa abriéndose hacia Gustavo Petro. Yo quisiera aprovechar que llegó Claudia López. Qué pena, mil excusas, muchas gracias. Qué pena que venía de Santa Claudia. Marta corriendo, pero Gracias, Claudia, acá estamos. por estar aquí, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, para hacerle la misma pregunta, porque las involucra a ambas. Este café de Sergio Fajardo con Humberto de la Calle, ¿realmente ustedes cómo se imaginan que va a concluir o qué esperarían que salga de ese café? Bueno, yo primero estoy muy contenta, porque Diana sabe, todo el mundo sabe que ese ha sido, digamos, mi propósito desde el año pasado. No se había logrado por diferentes razones. Yo había conversado con Clara, no se pudo. Habíamos tratado de tener diferentes aproximaciones y no se pudo. Yo lamento que no se hubiera podido antes, la verdad. Yo estoy de acuerdo con Clara. Era mucho mejor hacer esto antes. Pero bueno, las cosas en la vida pasan por algo. Y cada cosa tiene su momento. Y tal vez hay cosas que no estamos viendo ahora por las cuales este era el momento. Y yo quiero en primer lugar decir que estoy muy optimista, que estoy muy contenta, que aunque sea tarde era el paso que había que dar, sin duda, que le agradezco profundamente la enorme generosidad a Humberto de la Calle, que siempre ha estado dispuesto, pese a las negativas del pasado, pese a los desencuentros, él siempre ha tenido la mejor actitud, la mayor voluntad, toda la generosidad, no solamente con Sergio y con nosotros, sino con el país. De manera que yo creo que esto va a salir muy bien. Yo realmente creo que esto va a salir muy bien. Creo que vamos a poder empezar una conversación que lo que tiene por propósito es ver cómo en la visión de país que tenemos, del país que queremos construir, alejado de los odios, de las polarizaciones, de la división, un país que se reconcilie, un país que se una para lo que es realmente importante, derrotar la corrupción, construir igualdad, mejorar los bienes públicos de educación y salud, empleo en particular, conciliar a la Colombia urbana y rural. Estoy segura que vamos a encontrar un camino para unir esfuerzos en esa dirección. Aterrícemelo un poquito, póngamelo sobre la mesa. Este café busca ¿qué? Que se unan, se retire uno, se quede el otro, y si se retira uno, entonces, ¿qué pasa con ustedes? ¿De qué manera? ¿Están buscando una encuesta que les diga cuál es el que debe ser el candidato? Si ya ustedes no fueron a una Diana consulta... ya hizo toda la conversación. Si ustedes no fueron a una consulta... Hola, pero Diana, todavía ni se han sentado a tomar el tinto. Bueno, pero se supone que es que uno va... No, pero si es para encontrar un camino a una candidatura buscarían única. Ir juntos sin duda. a primera Si vuelta. es para, claro, ese sería el propósito. Claro, si es para buscar un camino de candidatura única de cara a primera vuelta. Es para eso. Ahora, ¿cómo? Los detalles. Exacto.
pues eso es lo que ellos se van a sentar a conversar. Dejen que se sienten y que veamos cómo avanzamos con calma. Y ya nos vamos a ir a una pausa un segundo y ya vamos a volver con el resto de los candidatos en esta parte de preguntas individuales para quienes llegan a la audiencia, nuestros oyentes, nuestros televidentes, quienes nos siguen a través de Facebook Live. Estamos con los candidatos presidenciales en esta alianza de Red Más Noticias, La Silla Vacía, Hora 20 de Caracol Radio. Hoy ocurrió algo en el que me es difícil no opinar, y es que cada vez que sale una encuesta, y a pesar de que el país completo dice que no creen en las encuestas, y sacan la portada de la revista Semana de 2002, donde el señor Serpa era el presidente electo y Uribe tenía prácticamente el 2%, no recuerdo, y sin embargo, todas las decisiones se siguen tomando cada vez que sale una encuesta. Hoy Juan Fraile lo ha comentado acá. El Partido Liberal parece haber profundizado su situación. Hay un grupo de parlamentarios en coqueteo absoluto y descarado con el candidato Iván Duque y otros con el candidato Vargas Lleras. Entendemos de una reunión ya del presidente del Partido Liberal con Germán Vargas Lleras y nos dicen de una reunión en Nueva York entre Simón Gaviria y el candidato Iván Duque. ¿Qué opinión, doctora Clara, usted que está en ese partido donde está ocurriendo Diana, eso? Pues perdóname, no pero me dejaste pero por fuera del café. No. Porque en este café, tema... ¿Al café va a ir Petro? Estamos buscando que vaya. Bueno, pero entonces espéreme, todavía Por no hemos llegado pero con como usted. se hizo esta primera ronda sobre alianzas y nosotros estamos... ustedes están también, buscando claro ir al que mismo estamos café. buscando, ojalá podamos ir al mismo café. Ya, pero eso está muy bien. Eso es muy interesante. Claro. Ustedes buscarían que el café sea de 3, que 3 se tomen el café. Sea de 3 y hemos hecho contactos para que el café sea de 3. Que el café sea de 3 y tenemos una invitación muy especial de los jóvenes de Primero Colombia. De los jóvenes de los jóvenes de Primero Colombia, sí, que de alguna manera fueron los que se movilizaron por el sí a la paz, que hacen su ejercicio bien interesante y nos han invitado a tomarnos un café a Clarita, a Claudia y a mí. Bueno, eso es con los jóvenes, pero aquí esto que está diciendo Juan es muy importante. Y las tres dijimos que sí. Clara estaría de acuerdo en que llegara Petro a ese café y estaría Claudia dispuesta a que llegara Petro a ese café, y me imagino que ustedes es una cosa y sus candidatos son otra, ¿o son lo mismo? No, pues obviamente aquí cada quien tiene un rol y tiene una función y el jefe es el jefe, ¿no? Yo soy la vicepresidenta, no la presidenta, ni me creo como tal. De manera que quiero decir, digamos, aquí hay una invitación clarísima del doctor Humberto Lacalle, respondida afirmativamente por Sergio Fajardo, de que se van a tomar un café. Hasta ahí, punto. Es todo lo que hay por ahora, no hay nada más. Ahora, además de eso, los jóvenes de Primero Colombia, ya habíamos conversado con Ángela María y entiendo que tú habías conversado también con Clarita, nos hicieron una invitación a las 3. A ver si en Pascua nos tomábamos las 3 un café. Yo dije que sí, que claro, que yo no tengo ningún problema. O sea, si me invitan a tomar tinto, yo también voy. Yo café, imagínense, yo café me tomo con todo el mundo. El anticipo del café aquí me parece bien. Juan Carlos Caicedo, usted está diciendo, y de hecho llegué si tarde. Yo hubiera sabido de este café, hasta no acepto la fórmula. Llegué tarde, qué pena, porque me estaba... Doctor Pinzón, que usted está negriado en ese café. No. Llegué tarde porque me estaba tomando un juguito con Carlos Caicedo. Cierto. Llegué tarde por eso, qué pena. O sea, Carlos Caicedo ya está. Él me llamó ayer hace rato ya y está me invitó. Metido, pues en Santa Marta está muy calientico para un cafecito, ¿no? Pero entonces nos tomamos un juguito divertido. Pero Carlos Caicedo también está invitando a esta posibilidad. Sí, pero Carlos Caicedo, Petro excluyó a Carlos Caicedo según Carlos Caicedo mismo lo dijo. Entonces, ¿qué tanto puede ir ahora Carlos Caicedo a un café en el que esté el candidato? No, pero hay que decir, aclaro esto, porque no quiero causar un malentendido. Efectivamente, Carlos había hecho esa queja pública, sí, la vimos todos. Yo supongo que Gustavo entendió el mensaje, enmendó el error, claro. Conversaron, muy bien. Y él ayer públicamente, Gustavo, le pidió que tratara de ser el arquitecto de un café grande, pues. Muy bien. Para todo entonces, en este café... Hoy arranqué. Esa cafetera es toda la tarea. Esa cafetera está Permítanme, yo recapitulo. 2 minutos. Ya nos vamos. Ya vamos a la zona cafetera porque se va a necesitar mucho café. Yo recapitulo y les pido a las 3 que nos ayuden con esta respuesta. La cosa va así. Entonces,
Claudia López dice, sí, vamos a buscar el café para tener candidatura única antes de primera vuelta. Y Ángela Robledo dice, el café con Humberto de la Calle. Y Ángela Robledo dice, no, que seamos 3 en el café. Entonces les pregunto a las 3. O sea, las 3 estarían dispuestas a promover al interior de sus equipos que busquen candidatura única con Gustavo Petro, con Sergio Fajardo y con Humberto de la Calle antes de primera vuelta. Sí, le pregunto a cada una. Yo no tengo ninguna duda. Yo sí estaría dispuesta a promoverlo. Y estamos moviendo comunicaciones. No puedo hacerlo público, pero estamos moviendo comunicaciones para que sea así. Claudia. Bueno, yo lo digo con toda claridad. El café de cara a tratar de tener una candidatura única para la primera vuelta es con Humberto de la Calle. Ahora, como aquí queda claro, hay diálogos, tenemos amistad, somos amigos desde hace mucho tiempo en la vida con todos. De manera que a conversar vamos a aceptar todas las invitaciones. Pero de mi campaña, por ahora, el propósito del café de avanzar para algo a primera vuelta es con Humberto de la Calle nomás. Doctora Clara. Bueno, yo al interior de las discusiones en la coalición nuestra, yo quiero aclararle a Diana que yo no he ingresado al Partido Liberal, yo estoy participando en una coalición en representación de la ASI. Yo he planteado una hipótesis o un escenario de trabajo en que se haga la unidad con los 3 candidatos. Eso pues no es una posición mayoritaria al interior del equipo de trabajo, pero yo desde luego la he venido planteando. Doctor Juan Carlos Pinzón, sí tengo que preguntarle, pues esta cafetera está que se agota. A mí, dígame, ¿usted creería que a Vargas también le interesa? Porque es que tampoco es que le esté bien en las encuestas. Un capuchinito a Juan Carlos, me da pena, hombre. ¿Ah? Que yo haber sabido le había traído un capuchinito a Juan Carlos. Buena idea, Claudia. No, mire, yo les digo cómo veo las cosas hacia adelante en el país. A mí me alegra toda esta cantidad de posibilidades de que la gente se siente a hablar. Lo que le viene al país son retos importantes. Nuestro país, hoy salieron las cifras de pobreza y siguen siendo un país con una pobreza enorme, hay retos muy grandes y vamos a tener que sentarnos a trabajar. Quien llegue al gobierno, a tratar de crear soluciones. Bueno, ya en la Casa de Nariño el café es para todos. Allá va a haber café para todos. Pero cuando regresemos, Clara, yo sí quiero que me opine. Nos tenemos que ir, Juanzón, porque tenemos que irnos a una pausa ya. Y tenemos exactamente 10 segundos que me responda, porque aquí se presentaron varias noticias. Café, sí, Sergio Humberto. Petro quiere estar en el café. Claudia, desde el fajardismo y desde los verdes y la coalición Colombia, dice para primera vuelta el café es con Humberto, todavía no con Petro. Juan Carlos Pinzón pues se toma el cafecito sin ningún compromiso. Yo solo quería puntualizar, preguntarle al doctor Pinzón, si el café se los manda a invitar Iván Duque y les dice un poco lo que ellas están diciendo, vamos a buscar una alianza para primera vuelta. Queremos la alianza en primera vuelta para tratar de ganar en primera vuelta el Centro Democrático, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Germán Vargas, Juan Carlos Pinzón. ¿Ustedes aceptarían ese café? ¿Sabe qué noto yo? Que está muy temprano para llegar a ese tipo de conclusión. Mire, las elecciones presidenciales comienzan el próximo lunes. Apenas termine Semana Santa, ahí comenzamos. Y claro que no hay muchas posibilidades de integrar cosas. No, ¿sabe qué creo yo? Que el país no se puede orientar hoy por unas encuestas Pinzón, que no son definitivos. Es más, a propósito, he visto que en Colombia y en el mundo no hay encuesta que acierte. No quiero desconocerlas ni subestimarlas. Era un poco lo que íbamos a hablar ahorita. Llegó la hora los resultados de que estas encuestas, pero a ver, que de alguna manera me toca las hacer un elecciones corte, pero quería decirles, si los resultados de estas encuestas están mostrando una foto y esa foto está haciendo que los partidos estén actuando y generando hechos políticos frente a unas realidades en las que hay que creer o no hay que creer. No de nuestra parte. Ya regresamos, nos tenemos que ir a una pausa, ya volvemos. Regresamos en este gran debate con los candidatos presidenciales de las fórmulas presidenciales para las elecciones del 27 de mayo en Colombia. Estamos con nuestros aliados de La Silla Vacía, Red Más Noticias. Estamos también por Facebook Live para quienes nos siguen. Y también estamos y los invitamos a ser parte de la conversación digital con el hashtag DebatesVice.
Vamos a continuar en esta primera parte con muchísimas noticias para quienes todavía no habían escuchado y tiene que ver, si quiere usted, Juanita, contarlas y Juan, para redondear un poco en qué estábamos. Bueno, estábamos en que Sergio Fajardo y Humberto de la Calle se van a tomar un café, en que Ángela María Robledo, la fórmula de Petro, quiere ser invitada al café también, y en eso vamos. Y Claudia es un poco escéptica frente al café de 3 y dice, por ahora nuestro café es solo 2, pero Clara López dice, yo al café de 3 sí estaría dispuesta a jalarle, y hoy volvió a repetir una expresión que yo lo he escuchado antes, que es la alianza enorme. Doctora Clara. Sí, efectivamente, uno mirando el panorama, el debate nacional está alrededor de dos grandes corrientes. La corriente que quiere defender el proceso de paz, estructurar un cambio social profundo que le dé fundamento, y la corriente que todavía está con los peros y las modificaciones que son de tal calibre que nos retrocederían muchos años en la búsqueda de la paz en nuestro país. Entonces yo creo que, sin lugar a dudas, no la veo tanto para la primera vuelta, pero yo veo esa coalición para la segunda vuelta. Entonces, el único café para primera vuelta es con De la Calle, lo dice Claudia López. Estoy dispuesta a promover un acuerdo de 3 y lo queremos. Ángela Robledo. No veo a De la Calle en esta etapa abriéndose a hablar con Petro. Clara López. Nos vamos entonces, seguimos con la entrevista individual, sí, Juanita. Para la doctora Robledo, hay todo un debate sobre si usted está inhabilitada para pasar de un día a otro a militar del Partido Verde a otra cosa. ¿No representa eso un riesgo para que el CNE revoque esa inscripción y que eso de alguna manera profundice esta sensación de persecución que Petro proyecta permanentemente? Bueno, que muchas veces proyecta con razón, ¿no? No es una cosa que se invente, ¿sí? O sea, yo creo que de todas maneras Gustavo Petro fue perseguido por la Procuraduría General de la Nación, creo que eso nadie lo niega, ¿no? Y que se convirtió en una condición que le imposibilitó durante mucho tiempo su posibilidad y su condición de gobernar. Y bueno, lo que ha ocurrido en algunas ciudades de Colombia con la campaña, que no es fácil, ¿cierto? Dicho esto, para yo tomar esta decisión, que fue, se los comentaba a ustedes, que lo he estado diciendo en todos los medios, fue en poco tiempo, pero pues dado quizá mi práctica de hablar, de indagar, de mirar, quise acompañar la propuesta de Gustavo Petro. Hay, como dice Juanita, una pregunta sobre el tema de la doble militancia. Bueno, para tomar esta decisión, el equipo jurídico de Gustavo Petro es muy bueno, ¿no? Lo funcionó bien en la alcaldía. Claramente estableció que no había doble militancia, y también yo tengo un buen equipo jurídico. ¿Por qué? Invoco dos razones fundamentales. La primera, la Constitución. A mí me cubre en mi aspiración vicepresidencial lo que está en el artículo 191 y 197 de la Constitución, que señala cuáles son las condiciones para asumir esa investidura y cuáles son las condiciones que impedirían que estuviese uno allí. En ninguna de esas estoy incursa y por eso puedo hacerlo. Y hay un segundo elemento que es el que más ha circulado, es el de la ley 1475, que es la que señala que se incurre en doble militancia cuando hay, digamos, si hubiera tenido uno que retirar 12 meses antes o no haberse presentado a la siguiente elección. Yo no me presenté, yo no estuve en la lista del 11 de marzo y en esa condición yo renuncié antes de inscribir la candidatura, y yo creo, Juanita, que esto ya son los abogados quienes lo resuelven. Yo tomé una decisión política afincada en unos argumentos jurídicos que me dicen que no estoy en doble militancia. Pero ya, doctores, tienen la ley y creo que es la tarea que hay que hacer. Se lo advertí a Gustavo Petro, me dijo, esto lo hemos investigado y mi grupo y los argumentos que tengo me dan la certeza de que no es así. Pero bienvenido el trabajo, los magistrados dirán lo que tienen que decir, y de todas maneras también creo que hay que estar muy atenta, curiosamente, a la decisión que se va a tomar sobre Vivian Morales.
donde si bien el Consejo Nacional Electoral toma decisiones individuales, hay una jurisprudencia, yo no soy abogada, pero que de alguna manera permite interpretación sobre casos similares. Doctora Ángela, los colombianos siempre la vieron muy cerca de Antanas Mockus. Usted era una muy prestigiosa decana en la Universidad Javeriana, se va con el profesor Mockus, lo acompaña, siempre la vimos en ese ejercicio, en el ejercicio de la Ola Verde. ¿Usted esta decisión la consultó con Antanas Mockus, le contó, ha hablado con Antanas Mockus, que de alguna manera quedó como en otra tolda mientras se toman el café? ¿Usted ha hablado con él? Antanas me hizo una llamada el viernes por la noche diciendo que se alegraba de la decisión que había tomado y que se sentía muy orgulloso de que estuviera allí. Es una llamada personal, no política. Eso para mí es claro. Y es verdad, yo trabajé con Antanas mucho tiempo, pero precisamente yo creo que con quien trabaja con Antanas aprende a asumir retos gigantescos. Y esto para mí es un reto gigantesco. Entonces me siento que mi ADN mockusiano se preserva absolutamente en la propuesta de Colombia Humana y fue algo que se decía en redes, pero que no había absolutamente nada seguro. Yo había tomado la decisión de irme a la academia, ya de hecho había algunas exploraciones. Muy bien. Y bueno, se asumió otra tarea y nos fuimos. Y yo espero que Antanas esté en ese café más adelante. Y aquí para los oyentes, la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, a quien le preguntamos, su pregunta individual es si se opondría a que la campaña de Iván Duque reciba apoyo de congresistas enmermelados, conservadores o de otro partido. Y aquí está la respuesta que nos dio la candidata a vicepresidencia desde Washington. Pues Iván Duque y yo hemos sido muy explícitos siempre en decir que vamos a manejar el Estado para lograr realmente sacar adelante a Colombia de toda esta situación crítica. Nosotros no vamos a estar entregando las instituciones a cambio de partijas burocráticas, ni de contratación, ni nada por el estilo, por lograr apoyos en el Congreso, ni para lograr la gobernabilidad a la que se refieren algunos. O sea, eso hemos sido muy claros en nuestro mensaje, y a estas alturas de la vida pues no vamos a cambiar de discurso. Yo creo que hay un Congreso recién elegido y es clarísimo también el mensaje nuestro, nos vamos a relacionar con los partidos como instituciones, ya no más los acuerdos de menudeo con congresistas de manera individual. 8-2, empezamos con los temas de coyuntura. Yo creo que esta pregunta vale para todas. El mundo ha visto lo que pasó en el Perú, todo el escándalo que cubrió al presidente Kuczynski, la renuncia del presidente Kuczynski. Si en Colombia a ustedes les tocara vivir una situación similar, que eligieran a la fórmula que ustedes representan y el presidente en medio de unos escándalos de corrupción tuviera que renunciar, ¿ustedes cómo procederían? Conscientes de que hay un escándalo de corrupción, ¿asumirían la presidencia para reemplazar al presidente que renunció o renunciarían con él para abrir un espacio que no estuviera salpicado por los escándalos? ¿Cómo procedería cada una y cada uno de ustedes? Quien quiera empezar. Con mucho gusto, si quieren lo hago. Claro. Mire, la fórmula de vicepresidencial en Colombia tiene una finalidad constitucional, que es reemplazar al presidente de la República. Las personas que estamos aquí estamos porque se supone cumplimos con los requisitos, tenemos la experiencia, en mi caso la disposición a servirle al país y a gobernar si es necesario ante la falta temporal o permanente del presidente de la República. Por supuesto que ahí cuando se toca el tema de escándalo, de corrupción, condiciones de cómo se dieron las cosas, la tranquilidad que yo le puedo dar a los colombianos hoy es que en ningún caso voy a renunciar a mi independencia, a mi transparencia, y siempre mantendré una línea clara frente a enfrentar a la criminalidad, al crimen organizado, a la corrupción o a cualquier forma de violación a la ley. O sea, ¿qué se quedaría? Sobre la base de que en ningún caso haría nada que manche el prestigio o el buen nombre de quienes los colombianos han escogido para que sea su próximo vicepresidente. ¿Y si la razón de la dimisión es por algo que ocurre en la campaña que los lleva a los dos a la Casa de Nariño? Habría que, en ese caso, entender si hay alguna relación de la persona con el hecho criminal.
La certeza que les puedo dar a los colombianos es que nunca, en ningún caso, conestaré, permitiré o aceptaré un hecho criminal que viole mi entorno personal o las actividades profesionales o públicas que realice. Clara López. Bueno, yo en primer lugar, yo debo dejarle la tranquilidad a los colombianos que esa hipótesis no le va a caber jamás a Humberto de la Calle, ni la hipótesis de un escándalo por acciones previas, ni la hipótesis de un mal manejo en los dineros de la campaña. Pero como se trata es de una catadura moral y no de un hecho específico, yo le quiero decir que a mí me parece que es fundamental que se respete la institución de la vicepresidencia. Es que la única función de un vicepresidente en nuestra carta política es reemplazar una falta temporal o definitiva del presidente de la República. Y a mí me parece que para eso es por lo cual uno aparece en una fórmula, y yo sí aceptaría el reto de asumir la presidencia de la República. Claudia López. Pues Juan, es obviamente una pregunta hipotética que nunca le va a aplicar a Claudia López y a Sergio Fajardo, que son personas decentes, transparentes, que lo han probado a lo largo de su vida, que siempre han ganado las elecciones sin comprar un voto y han demostrado que son capaces de hacer control político o gobierno sin comprar un solo congresista. Yo creo la verdad que y si a uno lo eligen para cumplir la ley, obviamente, y el diseño de la Constitución. Y justamente la única función del vicepresidente es reemplazar de manera temporal o absoluta al presidente. Colombia es un país de periodo fijo. A mí me parece que la renuncia al gobierno entero tiene sentido en regímenes parlamentarios, donde se puede volver a rebarajar en cualquier momento el gobierno. Pero en los regímenes presidencialistas como el colombiano, de periodo fijo, pues justamente para esa eventualidad, así sea por un motivo bochornoso, es que está la figura del vicepresidente. Obviamente a quien le tocara esa eventualidad pues queda en una situación nefasta, de cero gobernabilidad y seguramente una crisis democrática enorme. Pero a mí me parece que para mí la pregunta es absolutamente hipotética, pero para Iván Duque no es cero hipotética. O para el candidato de Santos, el señor Germán Vargas, es cero hipotética. Es que ambas campañas, la de Santos y Vargas y la de Zuluaga, que era el candidato de Duque, de Uribe, sí recibieron plata de Odebrecht. Y eso está comprobado. Y aquí lo que hay es impunidad, a diferencia de Perú, a diferencia de Brasil, a diferencia de otros países, aquí lo que hay es un tape-tape absurdo. Pero si no hubiera tape-tape, si no tuvieran una fiscalía de bolsillo, si no estuviéramos en esta cosa dramática del cartel de la toga, si ese Congreso no fuera el centro de clientelismo y corrupción que es, y hubiera algún asomo de justicia, esas campañas deberían estar respondiendo ante la justicia. No, acá lo que están haciendo es campaña campantes, como si nunca hubiera pasado nada. Eso se llama impunidad. Y por eso yo sí creo que eso, que no es hipotético para esas dos campañas, insisto, es algo que los colombianos sí tenemos que resolver en las urnas, porque dado que haya absoluta impunidad judicial, lo que sí depende de los ciudadanos es que no haya impunidad política, que haya una sanción a recibir sobornos, a comprar congresistas, a robarse la plata, a gobernar con corrupción, como ha gobernado Santos y como ha gobernado Uribe, en las urnas. Y yo por eso sí espero que los colombianos castiguen esas prácticas en cabeza de esas candidaturas. Ángela Robledo. Bueno, tratemos de ocupar el tiempo más corto, porque si nos ampliamos no alcanzamos a todos los temas. Yo lo que creo que es hipotético es que se llegue a una situación donde se investigue a un presidente en Colombia. Eso es para mí lo que es absolutamente casi que imposible. Lo ha demostrado desafortunadamente la justicia, ¿cierto? Y en eso coincido con Claudia, ¿no? Es tan absolutamente impune el sistema que tenemos y la dificultad para que eso se dé, que creo que lo hipotético es eso. Sin embargo, yo sí creo que quedaría herida gravemente la condición de la vicepresidencia. Porque es que uno construye en campaña una relación sobre la transparencia y ofrece una propuesta. Y uno de los elementos es el tema de la transparencia, de la no corrupción, del fortalecimiento del Estado en el caso de la campaña. O sea, que usted en ese escenario sí no aceptaría continuar. No, yo no aceptaría y procedería como creo que ha ocurrido en algunos lugares. Es que se renuncia antes para que no se produzca esa crisis institucional y que venga alguien, pero yo no asumiría esa responsabilidad porque yo construí una relación de confianza. Marta Lucía Ramírez también respondió esta pregunta.
No, yo creo que un vicepresidente es una persona que tiene que estar dispuesto a asumir el cargo de presidente por cualquier ausencia definitiva del presidente elegido por el pueblo. Obviamente ante una situación tan bochornosa como la que está viviendo el Perú, en la medida en que su vicepresidente no tiene ninguna relación con los hechos de los cuales se acusa al presidente Kuczynski, pues no hay absolutamente ninguna objeción ni moral, ni legal, ni ética, ni de ninguna índole para asumir ese cargo en propiedad, es decir, reemplazar al presidente de la República y en mi caso, dadas unas circunstancias iguales, pues también obviamente asumiría ese cargo porque es justamente para eso que existe la vicepresidencia, pero estoy segura que en el caso nuestro nunca va a haber ninguna tacha de conducta que afecte a Iván Duque y que nos pudiera llevar a nosotros a una circunstancia parecida a la del Perú, circunstancia que además lamento porque creo que Perú es una democracia muy importante como aliado para Colombia dentro de América Latina. Creo que esta es la primera vez en Hora 20, bueno, ya lo hemos hecho varias veces, donde la voz masculina está realmente muy disminuida, ¿no? Disminuida no, en minoría. En Eso minoría, sí, disminuida en minoría, tiene toda la razón. Y a Juan Lozano le han tocado ya 2 veces. La última vez eran todas mujeres menos él. O sea que hoy por lo menos, pero son eso habla bien, de lo que está sí. pasando en el país en buena hora. Así en buena es, hora. Juanita. Bueno, dada la composición del nuevo Congreso, es bastante claro que ningún presidente va a tener unas mayorías absolutas como las tuvo el presidente Santos. ¿Qué proponen ustedes para conseguir una gobernabilidad bajo esa situación? No basada en malas prácticas. Bueno, dejemos a ver qué dice. O bueno, sí, yo de pronto yo puedo responder si quieren también de primero. Mire, a mí ya me tocó ejercer el cargo de ministro de Estado y me tocó ir al Congreso muchas veces, incluso tener contradicciones en temas difíciles y complejos. Yo fundamenté la relación con el Congreso de la República establecida en temas, establecida en asuntos de interés para el país. Y la mermelada la repartía a otro. Eso nunca me tocó a mí, y lo digo con toda certeza. Esos no son temas que ni siquiera en la relación que yo tuve, nunca con ningún congresista tuvimos que tocar el tema. Seguramente yo tenía fama de furioso en no aceptar siquiera hablar de ningún tema, pero yo puedo darle esa tranquilidad al país de que sé que en el Congreso también se puede hablar de manera clara, de manera abierta, de manera objetiva frente a asuntos difíciles. Y hay que hacerlo. Y eso es la forma como yo pienso abordar este tema. Yo he escuchado ahora a Claudia y no puedo no responder algunos de los comentarios que ella daba, porque ella es muy dura en ciertos mensajes y crea la impresión, en este caso de que el doctor Vargas, no hablo por otras candidaturas, pero específicamente por el doctor Vargas, como si estuviera en curso en un hecho penal o fuera una persona que de una u otra manera no hubiera tenido una carrera de 30 años en la vida pública en Colombia. Y perdónenme, pero este señor ha sido una persona que ha participado de la vida pública y ha tomado acciones y decisiones y está expuesto permanentemente a la discusión nacional. Yo me pregunto, por ejemplo, si el hecho de que Claudia pueda tener, por ejemplo, investigaciones ante la Corte Suprema o las haya tenido, la hace una persona que uno deba sospechar. Para mí no, yo defiendo a Claudia López y cuando he oído ese tipo de comentarios, incluso siempre he dicho, a mí me da pena, yo no soy amigo de Claudia, pero sí he defendido la posición de Claudia, pero uno querer pensar que cualquier persona por oídas, mensajes o por hechos de personas que lo rodean, se convierte automáticamente en una persona que está violando la ley, no me parece. Vargas estuvo en la campaña de Juan Manuel Santos donde entró, eso sí es cierto. Donde entró plata de Odebrecht, eso sí lo reconozco. Eso sí es cierto, la pregunta que estuvo en la campaña es lo que sí puedo afirmar. Lo demás es un proceso penal que ahí hay unas evidencias, habrá unas consecuencias y tendrán que pagar los responsables de si hubo un ilícito. En eso yo no tengo duda, pero uno no puede hacer esa inferencia porque sería lo mismo que decir, si Claudia tiene unas investigaciones en la Corte Suprema, entonces se supone que es una persona que no tiene es igual a la penal. ninguna... Yo creo que hay un balance entre las dos, porque el problema a veces de la política es que se lanzan acusaciones donde la gente simplemente se le acusa de cosas que no hay la manera de comprobar, demostrar o de convertir a esa persona realmente en un responsable. Mire, yo he tenido una vida de total transparencia. En el Congreso. Sí. Ya para mí queda claro, si el señor Vargas llega a ser mencionado dentro de una investigación penal, pues usted me imagino que ya no lo acompaña más.
No, Diana, ¿O hasta qué punto? No, yo creo que hay unos procesos de investigación y hay unas consecuencias penales. Cuando esas consecuencias se dan, lo hay. Ahora, las evidencias... Pero a mí me parece que, ojo, hay que ser aquí responsables. En el caso de Germán, como mucha gente que está en esto, lleva 30 años de vida pública, un tipo que comenzó desde concejal de pueblo, en política, fue ministro varias veces. Las investigaciones son normales. No puede dejar que eso es una cosa. Eso es real. Y ese es el papel. Otra cosa muy distinta es un tema de corrupción o de validar la corrupción y en eso o de hacerse uno el loco con la corrupción o de soportarse en un establecimiento que es cómplice de la corrupción y que la promueve. Eso también es otra cosa, pero hablemos, gobernabilidad. ¿Cómo se garantiza si no hay mayorías en el Congreso? ¿Cuál es la propuesta? Hay que entrar en un diálogo abierto con los distintos sectores. Yo lo decía hoy más temprano, de la manera más amable, pero con la mayor convicción. No importa quién llegue a la Casa de Nariño, esperemos que nos toque a la fórmula que tiene más experiencia hoy en el país y más resultados. Pero si somos nosotros, a nosotros nos va a tocar sentarnos a hablar con los sectores aquí representados y con el sector del presidente Uribe. Y nos va a tocar sentar a hacer un acuerdo de temas fundamentales para avanzar en el país. Pero eso le va a tocar a todos los sectores, porque el país está ante problemas muy delicados. Y en buena hora yo registro el crecimiento de ciertos sectores en el Congreso. Yo quedé muy impresionado con la votación del Partido Verde, con la aparición de nuevos partidos. Esa es la democracia. Bueno, yo nos va a tocar, la respeto y eso me parece frente al tiempo, nos va a tocar preguntas diferentes para cada uno, porque no vamos a tener tiempo si no, o nos mantenemos sobre los 30 segundos de respuestas. Pues este es un tema importante, si quieres usamos Sin 30 duda, segundos. 30 segundos de respuesta. Mire, entonces, yo diría que la principal apuesta que tendemos Sergio Fajardo y yo para llegar a la presidencia es hacer una ruptura absoluta con la corrupción y el clientelismo y la mermelada como manera de gobernar en Colombia. ¿cómo? Porque va a ser así, sin comprar un voto y gobernando sin comprar un congresista. Punto. Ahí estamos y eso no necesita Claudia. Ninguna ley. Ahí Eso necesita decisión política y trayectoria. Ahora, ¿cómo vamos a gobernar? Miren, mientras aquí estamos, hoy entonces también estamos en nuestro Encuentro Nacional de Voluntarios, desde 118 municipios, 6.000 personas. Vamos a llegar a 2 millones de voluntarios. Y vamos a conversar, yo pasé el proyecto de ley que no ha pasado, pero lo vamos a hacer en nuestro gobierno que no necesita ley, entre otras cosas. Y es que dejemos de hacer esa negociación de partidas presupuestales por debajo de la mesa. En el gobierno de Sergio Fajardo y Claudia López va a haber audiencias públicas regionales por encima de la mesa, respetando la representación política de todo el mundo, pero acuerdos sin que medie la compraventa de apoyo político. Y por último diría, mientras que aquí lo estamos haciendo así, en esta campaña y seguramente en otras, con voluntarios, con transparencia, con decencia, con la decisión absoluta, lo que uno ve en el Congreso y lo que ustedes, los medios, reportan todos los días es un duelo entre la campaña de Duque y la campaña de Vargas Lleras de quién se queda con más politiqueros del Congreso, de quién recluta más congresistas, no importa cuántas investigaciones tengas, no les importó para avalarlos en sus listas, mucho menos para traerlos a sus campañas presidenciales. De manera que yo sí creo que ahí hay un parteaguas claro que diferencia unas campañas de otras. Pero mientras Claudia, que la campaña de Duque y la campaña cuando de yo veo Vargas, la obsesión de querer hablar con el doctor no de la calle... No es obsesión, es que es una... que perdóname, bueno. termino, porque es que si además tenemos 30 Ojo, segundos y nos interrumpimos de es muy difícil. de la base electoral del Partido Liberal. No, estamos detrás Eso de es lo Humberto que de la quieren. Calle, que es a quien respetamos. A No él sí estamos que lo haciendo queremos, lo nada por el respetamos. estilo. Pero es de esa manera base que la que quieren. aquí hay dos maneras. Claro, Digo pero dos esa maneras base parece clarísimas. que ya se fue para donde Vargas. Todo y está para con donde Duque. Vargas o con Duque. Es que ese es el porque tema. Pero viven eso es lo es que detrás quieren. de eso. Viven es detrás de eso. Entonces yo Ese sí es el quiero volumen decir que con quieren. claridad. Nosotros, si algo nos anima a hacer esta campaña es hacer esa ruptura absoluta y definitiva. Y yo estoy segura, yo puedo tener muchas diferencias con Gustavo, pero Gustavo no está comprando a ningún congresista, ni va a hacer ninguna compra de apoyo político, ni nada por el estilo. Y no tengo la menor duda que Humberto de la Calle no lo haría. De manera que ahí hay un parteaguas Bueno, entre lleva, campañas. Más o menos 60 segundos. Ángela y Clara. ¿Clara o Ángela? ¿Clarita? Ángela y Clara. Listo. Ángela Primero. Ángela, sí. Bueno, yo acompañé a Antanas Mocus a la segunda alcaldía y nosotros pudimos hacer un ejercicio de gobernabilidad absolutamente sin un acto de extorsión, sin ninguna negociación con el Consejo de Bogotá. Había un concejal mocusiano que después se pasó a trabajar con otros partidos. ¿Cómo lo hicimos? Ejercicios de planeación participativa, yendo a cada localidad, mostrando cómo iba a ser la inversión, la participación, y si querían ir los concejales, iban,
pero en un ejercicio absolutamente público. Y luego rendición de cuentas sobre cómo estábamos haciendo la ejecución de los recursos. Y la administración de Antanas tuvo una ejecución altísima. Yo creo que un modelo parecido se puede hacer ahora, ¿cierto? Se puede hacer ahora. De hecho, una de las propuestas de Colombia Humana, una vez fue erradicado el programa el viernes, es, cuando seamos fórmula presidencial y vicepresidencial, ir a las regiones y hacer una propuesta participativa. A mí me parece que esa es una de las maneras de romper la práctica de la mermelada y la extorsión en el Congreso de la República. Excelente idea. Nosotros lo hicimos con Antanas, funcionó. Petro también hizo ejercicios de planeación participativa. Yo creo que se puede hacer de esa manera. Clara López. La licencia poética de los 30 segundos. Primero, cero mermelada. Humberto de la Calle lo ha planteado en absolutamente todos los tonos. Es que el ejemplo empieza por la cabeza. Uno no tiene por qué estar negociando votos del Congreso por partidas presupuestales o por cupos indicativos, porque eso además atenta contra la separación de poderes que debe ser sacrosanta en una democracia. Segundo punto que yo diría, yo he estado en los debates escuchando a los candidatos, escuchándonos a nosotros, y hay muchos puntos de coincidencia. Es que en Colombia se ha llegado a unos temas en los cuales yo diría que hay un gran consenso nacional, con algunas variaciones, pequeñas diferencias. Yo plantearía un gran pacto, un gran acuerdo para sacar adelante esas coincidencias programáticas que se presentan en los programas de todos los candidatos, desde que coincidan con lo que estamos planteando nosotros en nuestro programa, que por ejemplo ahí no aparece la reducción de los impuestos a rajatabla, porque si no, no podríamos cumplir con el programa. Y por último, plantear algo muy importante, eso de la negociación individual, de que congresista por congresista, visita oficina por oficina. A mí me parecen mucho más sanas las relaciones de gobierno a bancadas, porque a fin de cuentas lo que tiene que hacerse valer el Congreso de la República es la bancada y no el congresista individual, porque el congresista individual acaba otra vez con ese cordón umbilical con el presupuesto que ha sido tan dañino para nuestra democracia. Muy bien, vamos con dos preguntas, una pregunta solo para dos candidatos que fueron además, dos candidatos a la vicepresidencia que fueron además ministros de la Defensa, que son Juan Carlos Pinzón y Marta Lucía Ramírez. Doctor Pinzón, la policía pues ha venido atravesando por escándalos sucesivos, tiene puntos muy muy importantes, pero otros de mucha gravedad y sobre todo en el tema de corrupción. ¿Estarían de acuerdo en sacarla del ministerio? Y si no es así, ¿qué cambios harían ustedes en esa institución? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Primero, la Policía Nacional es una institución que quiero mucho. Su gente es la primera respondiente de cuánto problema hay, desde, como dicen, cuando un gato se subió al tejado hasta cuando se presenta un hecho de violencia. Y por supuesto necesitamos una policía entrenada, muy comprometida con la comunidad, con normas muy claras, con estándares muy altos. Creo que eso va a ser necesario remozarlo cada cierto tiempo. Las instituciones deben modernizarse y fortalecer sus estándares. En eso yo no tengo duda que hemos entrado incluso en una fase donde ya el uso operativo de la policía en términos de las grandes amenazas no tiene el primer elemento y más bien es esta policía comunitaria, esta protección en las calles, esta respuesta a los ciudadanos. Sacarla del Ministerio de Defensa siempre ha sido una discusión valiosa y yo ese tema lo miré de fondo varias veces. Uno piensa que de pronto en unas condiciones normales, en unos años, la policía podría pasar a un ministerio despolitizado, eso sí es vital, despolitizado, porque nada más peligroso que pasar a la policía a un ministerio donde haya politización. Eso es riesgosísimo para la sociedad colombiana, independientemente de a quién afecte o beneficie. Entonces creo que deben ser instituciones muy apolíticas, pero esto yo creo que solo se puede hacer cuando tengamos certeza que toda la coordinación de la fase de posconflicto que aún vive el país y que se tiene que profundizar en estos años, donde aún hay disidencias, algunos grupos armados, bandas criminales estructuradas, se requiere una coordinación importante. Entonces, me parece que lo que hay es que pensar de manera cómo fortalecer esa policía institucionalmente en capacidades, en tecnología, drones de vigilancia 24 horas, pero acompañar a la policía, le digo una cosa, justicia. Y esa es mi mayor preocupación hoy, porque el criminal se captura, lo dejan libre.
Sí. Y hay que entrar en una discusión importante de cómo manejar ese tema bien. Ahora pensaba, el vicepresidente actual, Óscar Naranjo, el general Naranjo, es quien se encarga precisamente de la seguridad para poder atender el problema de las disidencias, para atender lo que pasa con las bandas criminales del narcotráfico en Tumaco. ¿Qué haría usted distinto a lo que él está haciendo? Pues lo primero, creo que el vicepresidente Naranjo no le han dado realmente la autoridad sobre los temas que sí le pusieron como responsabilidad, pero no las ejerce. ¿Quién no se las ha dado? No, le pongo de esta manera. Uno no puede ser responsable en unos temas y no ser la persona que nombra o que hace que le respondan el equipo. Entonces, el general es un buen hombre, trabajó para ¿usted mí, cree que él pero la debería realidad ser es que ministro de Defensa para poder hacerlo? Pues creo que debería tener el mando directo, la responsabilidad directa sobre las instituciones que tienen hoy la capacidad de responder a las misiones que le han puesto. Si no, pues ahí hay una dificultad. Respondida. Debería ser vicepresidente y ministro de Defensa. No, Marta Lucía, uno puede ser vicepresidente y tener un ministro de Defensa que esté coordinado. O que un ministro con el que pueda trabajar. Marta Lucía Ramírez, sobre este tema. Bueno, yo creo que la policía es una institución que tiene obviamente un enfoque civil, no es militarista como sucede con el ejército y las demás fuerzas armadas. Creo que la policía debe mantenerse dentro del Ministerio de Defensa porque en nuestro país todavía nos hace falta muchísimo para lograr un óptimo en materia de seguridad. Aquí hay que tener una coordinación permanente entre las fuerzas militares y la Policía Nacional para lograr ese control de todo el territorio y ese mejoramiento de los indicadores de seguridad. Y yo le haría a la policía reformas que están pendientes desde hace ya varios años. Entre ellas me parece que es muy importante lograr sobre todo que la policía tenga unos mejores procesos de selección, que realmente sea mucho más cuidadosa en los policías que se escogen dentro de la institución y también que se haga un mejoramiento de fondo en las escuelas de formación, que tengamos policías con muchísimo mejor entrenamiento y capacidades y también que se haga un trabajo permanente de contrainteligencia al interior de la policía porque sabemos que es una institución que lamentablemente por su trabajo pues muchas veces cercana al crimen, a la delincuencia organizada y hay que evitar a toda costa que los policías terminen pues desafortunadamente también tomando un mal camino. Doctora Clara, ¿usted quería opinar sobre eso? Solo un pequeño detalle, es que mucho se habla de la coordinación nacional entre el Ministerio de Defensa, la Policía, la Fuerza Pública, y se les olvida que el jefe de policía en los territorios es el alcalde. Y ahí hay una dificultad muy grande porque usted tiene un comandante de la policía. En el caso de Bogotá me correspondió como secretaria de gobierno y también como alcaldesa. Fuimos colegas, ahí sí, trabajamos mucho con trabajamos Clarita. mucho, eso fue muy importante, ese apoyo para generar una sensación de seguridad que estaba faltando mucho en el distrito. Pero es como yo le decía que el general Palomino estaba como parado en una canoa, en dos canoas, con un pie en una canoa y un pie y el otro pie en otra, porque tiene que atender la orden del presidente, pero también tiene un consejo de seguridad en el distrito y esa coordinación también se tiene que tener en cuenta y eso lo hace muy difícil dependiendo del Ministerio de la Defensa. Yo creería que hay un punto adicional y es, aquí se hace como un análisis de institucionalidad, pero hay un tema que a mí me parece clave que es todo el sistema de ascensos en la policía. Ahí hay una enorme, digamos, asimetría entre lo que significan los ascensos en los lugares y en las jerarquías más altas y las bases de la policía. Juan trabajó proyectos en ese sentido, yo lo recuerdo, y a mí me parece que es un tema fundamental porque hay nichos de corrupción en la policía y seguramente muchas veces tiene que ver con que no ven un camino claro de movilidad como cualquier colombiano o colombiana que aspira a hacerlo. La policía tiene una organización muy injusta, muy excluyente. Muy injusta, muy excluyente. No, y están congelados los ascensos hace tiempos. Los concursos les faltan absolutamente claridad, los últimos han tenido que anularlos. Hay un tema de todo lo que tiene que ver con la formación y el ascenso de la policía que me parece clave. Yo coincido con lo que dice Ángela María, pero además agregaría esto a lo que ya han dicho. Yo sí creo que, o sea, no hemos pues hecho todos estos logros que hemos hecho desde Álvaro Uribe hasta ahorita, pues para ser justos, en mejorar la situación de seguridad y defensa de Colombia para que siempre estemos actuando sobre la base de que no somos un país normal.
y de que no estamos en normalidad. O sea, algún día tenemos que declararnos normales. Y yo creo que con los logros que hemos tenido, yo sí creo que estamos en el punto de declararnos normales y de avanzar en la siguiente dirección para solventar los dos problemas, el que mencionaba Clara y el que menciona Ángela María. Y es que a mí me parece que hay que reconocer que hay unas áreas metropolitanas donde está el 70% de la población, donde se podría organizar una policía independiente del Ministerio de Defensa, mucho más enfocada y preparada en el tema de seguridad ciudadana. Pero aparte hay una realidad que no se puede desconocer, que todavía tiene unos desafíos distintos, que es el mundo rural, donde yo sí creo que todavía se necesita una parte de la policía que quede en coordinación en el Ministerio de Defensa con el Ejército para tener unos comandos conjuntos muy eficaces en los temas de control de territorio, de presencia institucional, para el combate de organizaciones criminales del calibre del Clan del Golfo. Son dos mundos distintos, pero hay que ir avanzando hacia un mínimo nivel de normalidad. Aquí no podemos vivir como vivió Colombia en estado de sitio 50 años, pues entonces nunca es normal. No, todos los logros que hemos tenido, de los cuales Juan Carlos es un gran protagonista, son para que vayamos teniendo una institucionalidad más o menos normal en una democracia. Muy bien. Bueno. Yo quisiera moverme, Diana, hacia otros terrenos en esa composición de las fórmulas y le quisiera preguntar a cada uno de los candidatos a la vicepresidencia, candidatas a la vicepresidencia, sobre su candidato, sobre su fórmula. ¿Cuál es la principal virtud y cuál es el principal defecto de sus compañeros de fórmula? ¿Y dónde está su talón de Aquiles? ¿Cuál es su virtud, su defecto y su que no debilidad? sea el perfeccionismo, por favor. Y ahí sí respuestas rápidas, por favor. Empieza Ángela Robledo. Hablar del jefe. ¿El defecto y? Talón de Aquiles. ¿Y el talón de Aquiles? Es un Pues poco al su mismo. talón de Aquiles, ¿no? Es el defecto. El defecto es el talón de Aquiles, Sí. son tres cosas. Sí, hay, a Puede veces, ser y puede que a no. veces el defecto es el talón de Aquiles y a veces no. Bueno, yo creo que la principal virtud de Gustavo es la capacidad de interpretar un clamor popular y de su conexión con el poder popular de Colombia. Yo creo que eso es una realidad y que puede ser una persona que en ese ejercicio pueda canalizar tanta indignación que hay, lo que significa vivir en un país tan desigual, pero que si se asume una postura democrática, que es lo que queremos hacer desde Colombia Humana, se puede hacer. ¿Cuál es el defecto? Bueno, yo apenas lo estoy conociendo, es lo que veo en las plazas. Creería que a veces, por estar muchas veces defendiéndose de tantas cosas que pasan, le resulta un poco difícil poder comunicar exactamente qué es lo que quiere, y en el caso de Bogotá le resultó un poco difícil poder comunicar sus logros. Yo creo que esos son como los dos elementos. Yo entro en una relación distinta, ya no es el político que observo y lo conozco por sus obras, sino más corto personal. porque no Listo. vamos a alcanzar a hablar de nada. Listo, ya. Entonces, de nuevo, corto, la virtud, en una palabra, de Petro. Ah, no, ya dije, ya lo dije. Sí. Ya dije y dije también el defecto. Y Ya- el defecto, ya el me problema eximo. de comunicación. Sí, ya me eximo. Claudia. Diana, yo conozco a Sergio hace muchos años y porque lo conozco bien fue que acepté ser su fórmula Muy vicepresidencial. bien, virtud. Virtud, el carácter sereno para liderar la política y la experiencia con eficacia para producir resultados en el gobierno. Defecto, no debería serlo, pero su formación de profesor y de científico, él se demora 3 horas para explicar cualquier problema y cualquier solución. No podría venir Y a este eso programa en campaña ahora. política es Ya fatal. ha estado, lo logra. Es fatal ¿Ya porque es estuvo, lo poco logra? eficaz para comunicar cosas. Uno aquí tiene 30 segundos, 10 segundos, no Sí. sé. Claro, es que Eso la mejor complicadísimo. comunicadora que hay es Claudia. Eso sí, difícil competir con Clara. la capacidad. Humberto. Yo creo que su principal virtud es la decencia. No tengo que abonar en su capacidad de estadista, Muy etcétera, bien. etcétera, la decencia. Su principal defecto, igual, él es profesoral, no habla en titulares, sino en exposiciones demasiado bien fundamentadas que toman demasiado tiempo, pero que se ayudan a entender los problemas. Y el talón de Aquiles, su franqueza. Su franqueza, él es incapaz Juan Carlos de Pinzón. decir algo que no sea lo que está pensando. Virtud del doctor Vargas, vocación de servicio público y resultados probados. Defecto, todo el mundo sabe que tiene un carácter fuerte y eso le ha servido para producir resultados, pero también a veces se pasa revoluciones y eso es un tema que toca trabajar para, siendo un tipo agradable, porque lo es, pues pueda estar más conectado y mostrar realmente esa faceta. Y debilidad,
por ser de pronto una figura pública de tanto carácter, me he dado cuenta que le cuesta hablar del lado humano y hay 3 temas que he visto que lo tocan y que se vuelven su debilidad como ser humano. Cuando habla de su madre, que perdió muy jovencito, cuando habla de los atentados terroristas, no se les olvide, este hombre ¿Pero eso perdió... es un talón de Aquiles? Sí, porque es una debilidad de no poder expresar uno sus sentimientos, ¿no? Entonces es un hombre que perdió sus manos, parte de sus manos, su cuerpo, víctima del terrorismo y eso lo golpea. Y tercero, cuando cuenta la historia de cómo su hija se tuvo que ir 20 años del país por amenazas y obviamente eso lo oye uno con voz ¿Eso es un quebrada. talón de Aquiles o es algo que usted está convirtiendo en una... No, noto que es una... pues yo le digo por lo menos lo que a mí me dicen a veces en la casa mi señora, que dicen que es una debilidad que uno tiene cuando uno no es capaz de expresar ciertos sentimientos. Ustedes van a reemplazar al presidente en caso de que se enferma o se muere. ¿Ustedes son partidarios de que se les exija a los candidatos revelar un dictamen médico sobre su salud, como en Estados Unidos? Doctor Pinzón. Pues mire, en Estados Unidos no es del todo cierto que sea una obligación. Mire que la candidata Clinton no lo hizo y el candidato Trump sí, pero incluso lo criticaron mucho. ¿Pero usted es partidario de que lo haga el doctor Vargas? Hombre, yo creo que sí, si lo quieren hacer, eso está bien. Yo le cuento lo que iba a hacer yo de candidato presidencial porque me pareció importante. Iba a hacerme un examen médico y demás, pero creo que eso está en un poco la individualidad de cada uno. Que debe ser facultativo, no exigir. Es facultativo, muy bien, facultativo. Sí. Así lo es hoy, de hecho. Opiniones. Así lo es. Sí, yo no pienso que eso deba ser exigible, pero desde luego es recomendable. Yo creo que debería ser exigible. Me parece que es una información pública relevante. Pues quien va a conducir el país o quien lo va a representar, me parece que es una información pública relevante. Pero debería haber unos estándares lógicos y sensatos para ello. Cuando iguales lleguemos para a ese todos. grado de civilización, Sí, de lo acuerdo. proponemos. De acuerdo. ¿O no? En cualquier caso es deseable y de hecho valdría la pena hacerlo así sea voluntariamente en esta campaña. Y quiero Sí, agradecerle también creo a que nuestros es una seguidores en manera este de- momento porque somos tendencia número 1 en Colombia con este programa para que nos sigan acompañando. Ángela. Yo creo que es recomendable, ¿sí? No es obligación, me parece importante y de alguna manera creo que hay que reconocer, por ejemplo, lo que ha hecho Juan Manuel Santos en temas de la claridad con la que ha manejado su situación de salud. Eso me parece que es un ejemplo y que ojalá se siga, o sea que me parece que está bien. En eso hay que ser muy justos, es cierto. Nosotros hemos tenido vicepresidentes embajadores, vicepresidentes ministros, vicepresidentes supraministros. ¿Ustedes le aceptarían al presidente un ministerio o una embajada? Y si fuera ministerio, ¿cuál? ¿Cierto? ¿Y si fuera ministerio, cuál? ¿Sí? Ana María. Pues a mí me gustaría el Ministerio de Educación, me encantaría, o el Ministerio de Cultura, Muy bien. pero no me iría, pues por supuesto, para ningún lugar, Colombia. ¿Aclara? Bueno, a mí el presidente, el doctor Humberto Lacalle, me ha planteado que coordine la política social desde la vicepresidencia. Pero yo aclaro, uno tiene que ser fiel a lo que dice la Constitución. Es lo que diga el presidente, ni más ni menos. Pero eso es supraministra, digamos, o ministra de Educación, como Ángela, o... ¿No? Supraministra Pues no de lo sé, social. no sé, yo plantearía es que una labor de coordinación, desde luego, es muy importante, pero la gracia es hacerlo sin interferir con los ministros. ¿Y embajada? No, yo no me iría del país. Juan Carlos Pinzón. Pues hemos hablado con el doctor Vargas que si el pueblo colombiano decide que esta fórmula que tiene mucha experiencia y resultados llega a gobernar, el vicepresidente ejerza un esfuerzo muy importante para coordinar políticas y promover políticas en materia de seguridad, en materia de inversión, promoción de la inversión y el turismo al país, en materia de promoción de los productos agroindustriales colombianos en el exterior y en materia de lucha contra la corrupción. Claudia. Bueno, lo de la embajada está descartado, porque Sergio cuando anunció nuestra fórmula, anunció que voy a estar a cargo de por lo menos 2 tareas en el gobierno. Una, toda la lucha contra la corrupción desde el nivel nacional hasta el nivel local, con medidas muy concretas, eliminar la mermelada, hacer las audiencias públicas del presupuesto, los pliegos tipo, la rendición de cuentas, que la agenda del presidente, el vicepresidente y todos los ministros y directivos sea pública, que se sepa quién hace un lobby, para qué, que todo sea transparente. De manera que esa es una tarea que uno tiene que hacer estando aquí. Y la segunda, por mi conocimiento y quienes conocen mi investigación académica en el tema de cómo reconciliar la Colombia urbana y rural, cómo construir ciudadanía, Estado y mercado,
en la mitad del país que no lo tiene. Serían 2 tareas concretas en las que estaría al frente en el gobierno. Muy bien, Marta Lucía Ramírez, sobre este tema. Pues Diana, los desafíos que tiene hoy Colombia son tan grandes, es realmente tan compleja la problemática del país, que me parece que irse a una embajada sería de verdad faltar también a la responsabilidad que hay que enfrentar en este momento. La tarea del vicepresidente, que tiene que ser ayudar a la labor del gobierno, ayudar al presidente Iván Duque. Yo me he comprometido con él a que voy a trabajar en diversos temas que deben tener un gran impacto de muy corto plazo para mejorar la vida de los colombianos. Me voy a meter a fondo en el tema de la lucha contra la corrupción, me voy a meter a fondo en el tema del desarrollo económico que nos permita generar más empleos y sobre todo impulsar muchísimo más el emprendimiento de los jóvenes y de las mujeres en Colombia. Y yo realmente pues no me vería jamás como una vicepresidenta ajena, sino al contrario, activa, ayudando en las tareas de gobierno, repito, porque eso es lo que en este momento del país se requiere. No me iría a una embajada. Muy bien, en los 3 minutos que nos quedan, unas preguntas de sí o no. Empezamos, Juanita. ¿Ustedes creen que el presidente Santos se merece tener el 14% de popularidad? Doctor Pinzón. Sí en unas cosas y no en otras. Clara. No, porque ha hecho el ¿Sí o no? logro más grande, que ha sido el acuerdo de paz. Claro. Es injusto por lo de la paz, pero creo que merecido en lo demás. Ángela. Yo pienso que no es justo. ¿Ustedes se comprometerían, si gana la fórmula, a estar 4 años en la vicepresidencia o renunciarían para buscar una candidatura presidencial? Yo me quedo los 4 años y no aspiraré a ser candidata presidencial nuevamente. Juan Carlos Pinzón. Yo quisiera quedarme los 4 años, pero cada día trae su afán. No, yo me quedaría los 4 años y haría realidad, ojalá, mi regreso a la academia, que es lo que hubiera querido, pero bueno, ahora estoy en esta tarea, 4 años. Yo creo que es mejor quedarse los 4 años, sí. ¿Habrá segunda vuelta? Va a haber segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta. Sí habrá segunda vuelta. Creo que habrá segunda vuelta. ¿Cree que es posible ganar las elecciones sin maquinaria? Sí, claro. Gracias a eso es que las vamos a ganar, por derrotar las maquinarias. Creo que sí. Pues la base de esta consulta interpartidista de Petro muestra que se puede obtener una votación muy alta sin maquinarias y sin plata, prácticamente. Creo que se debe, pero no se puede olvidar que los partidos políticos son instituciones y que si bien es cierto hay personas cuestionables y que merecen que el peso de la ley les caiga encima, no se pueden subestimar o desconocer. A Humberto de la Calle le va a tocar sin maquinaria. ¿Les parece que Petro y Uribe se parecen? No, para nada. Claudia. Yo he dicho que sí, pero con mi sombrero de politóloga yo creo que representan 2 tipos de populismo político desde el punto de vista de la ciencia política, obviamente muy distintos, pero Claro. similares en ese sentido. No, yo pienso que tienen un carácter y unas personalidades muy distintas. Doctor Pinzón. Yo creo que no, son personas muy diferentes que representan cosas muy diferentes. ¿Ustedes creen que se debe eliminar la circunscripción nacional de Senado y volver a circunscripciones territoriales? ¿Acabar el esquema actual y tramitar esa reforma política? Yo creo que se debe hacer una reforma política, pero no para eliminar la circunscripción nacional de Senado, sino para eliminar el voto preferente, la mermelada, el voto con papeles. Ahora ya votamos hasta con fotocopia, hagamos el favor, el ridículo. ¿No? Hay que hacer una reforma política electoral que elimine el voto preferente, que ponga la financiación pública, que ponga garantías y vigilancia, que ponga el voto electrónico, pero no eliminar la circunscripción. Se nos No, acabó para el nada, tiempo. para nada eliminarla y que los senadores y senadoras representen los intereses nacionales, porque a la hora de la verdad parecen representantes a la Cámara. No quiero para nada disminuir el valor que tienen, pero los senadores en Colombia, ¿o no, Claudia? Muchos parecen eso. Muy bien, esa un condición. minuto para anticipar algo del detector de mentiras de la silla vacía.
Juanita. Pues muchas cosas son opiniones que no se pueden detectar, pero detectamos uno que nos parece que es falso cuando el doctor Pinzón dice que metió corruptos a la cárcel, porque en realidad pues como ministro ni podía hacerlo como ministro. Por Dios, Juanita, yo la contrainteligencia que funcionaba en el Ministerio de Defensa en alianza con la Fiscalía metió gente por robos en plata a la salud, por robos que tenían que ver con armas y explosivos y por temas de distinta índole. Pero vamos a hacer un ejercicio. Hay que decirlas el como detector son. de mentiras. Me parece buena la aclaración, porque pues no es que los haya metido, pero produzco. Pero exacto, a través de la contrainteligencia. Hay ruedas de prensa incluso mías con el fiscal ahí capturando gente. Clara dice que los cupos indicativos atentan contra la división de poderes, eso es cierto, pero cierto porque eso dicen los expertos, ya que se pueden usar para que los congresistas voten como quiere el gobierno, pero la Corte Constitucional los avaló en 2001. Bueno, pero eso no quiere decir que no atenten contra la división de poderes. Por eso es que planteamos eliminarlo. No, hay que hacer lo que dice Claudia. Eso tiene que ser sobre la mesa. Podremos ver el resultado regional. Financiación pública de campañas. Eso es muy importante. Yo estoy en eso. Financiación pública de campañas. Entonces el detector de mentiras completo. El detector de mentiras está fallando. El detector más que mentir tiene un nombre pomposo, pero es de imprecisión. Es cierto, pero es de imprecisión. Sí. ¿Cuándo lo tendremos? Mañana, pues esta noche ya lo pueden ver en la página de La Silla Vacía. Acá tenemos otro. Con aclaraciones, por favor. Muy bien, y posteriormente en Red Más Noticias. Gracias a ustedes por la disposición, por el tiempo, por todas las respuestas, a los aliados, a los oyentes y a los televidentes. Y yo quiero agradecerle a todas las compañeras de debate y al compañero. En debates bendito entre las mujeres. Tomamos el café ahora en la salida. Se van a tomar el café. Bueno, a esta hora el café es delicioso. Equidad de género. Mil gracias.